¿Qué papel juegan la familia, las modas o incluso una guerra a la hora de elegir el nombre de un recién nacido? Parece que los padres y madres se guían solamente por sus gustos y son totalmente libres, pero quizás esto no sea tan cierto como pensamos. Al menos si miramos atrás. Durante el siglo XIX, la influencia de la Iglesia, la saga familiar o el entorno social primaban cuando había que elegir un nombre. Y en algunas zonas también el santoral del día en el que nacía la criatura gustara o no a los padres. El hecho de llamar a un hijo como a su progenitor tomó fuerza en Europa durante la Primera Guerra Mundial. Fue precisamente este conflicto bélico el que impulsó que los nuevos niños de la familia llevaran los nombres de parientes, normalmente un tío, el padre o un abuelo, que luchaban en el frente. En los hijos varones se depositaba el simbolismo de la continuidad de un negocio, el peso de la saga familiar o se rendía homenaje a los familiares fallecidos. Los nombres de hombre más comunes en el siglo XX en España fueron José, Antonio y Manuel. De hecho, a principios del siglo pasado, los primeros 10 nombres del ranking bautizaban hasta un 40% del total de hombres del país. Y en las mujeres, los nombres de María, Carmen o ambos combinados reinan en la lista de los más puestos durante el siglo anterior. En la década de los 60 llegó el baby boom y con él el boom de combinar prácticamente todos los nombres femeninos con María. En esa época del ranking de los 10 primeros, 8 eran nombres compuestos y venían acompañados de María. Durante el franquismo, los nombres elegidos tenían que estar en el santoral de la Iglesia Católica y solo se aceptaban si eran en castellano. No fue hasta 1977 cuando estuvo permitido inscribir a los hijos e hijas con nombres en catalán, euskera o gallego. En la actualidad predominan los nombres cortos, sonoros y quizás menos populares. Algunos originales o inspirados en la literatura o el cine, otros inventados, hasta donde la ley lo permite. También son tendencia los nombres unisex, que no son exclusivos de ningún género. Y como todo vuelve, las opciones más tradicionales, ahora denominadas vintage, también han retomado un poco el protagonismo. ¿Qué parte del pasado o de tradición aún está presente y sigue influyendo a la hora de elegir un nombre? En un mundo en el que somos esclavos de las modas, los personajes famosos, reales o de ficción también pueden influir. Hace un tiempo, Juego de Tronos inspiró los nombres femeninos de Daenerys y Arya. Y las primeras niñas llamadas Shakira, Chenoa o Rihanna empezaron a aparecer en el registro cuando estas cantantes saltaron a la fama. En los últimos años, la mayoría de las familias se decantó por Martín, Hugo y Mateo a la hora de elegir nombre para los niños, y los más frecuentes para las recién nacidas fueron Lucía, Martina y Sofía. Sobre gustos no hay nada escrito y sobre nombres bien poco, y si al protagonista en cuestión no le gusta la elección onomástica de sus progenitores, de mayor siempre podrá cambiarse el nombre si no pierde la paciencia ni los papeles.